Carolina López, en este proyecto editorial, como usted sabe, hay dos novelas de Ricardo Silva Romero que aparecen en un mismo volumen. Publicar Comedia Romántica y El Espantapájaros bajo un solo libro creo que es un proyecto que va muy en consecuencia con la obra de Ricardo, porque me parece que en estas dos novelas, que son arriesgadas cada una a su manera, uno encuentra como las dos entradas a lo que podrían ser los extremos del mundo literario que viene creando Ricardo. Las dos novelas aparecen en un mismo volumen, pero nosotros tenemos que ir por partes. ¿Cuál es la trama de Comedia Romántica? Comedia Romántica es un diálogo entre un hombre y una mujer que a través de una única conversación, porque no hay intervenciones de ningún otro tipo, durante el diálogo son capaces de contarle al lector quiénes son, qué quieren, cómo se conocieron, por qué deciden vivir la vida juntos y qué pasa en ese futuro que se van encontrando y que van construyendo. Supongo que no es casual la palabra comedia en el título mismo de la novela. Y es una apuesta formal pues muy interesante y bien lograda, porque son los mismos protagonistas en su conversación, que es una conversación ligera y sin ambiciones, pero que pues está llena como de profundidad y sentido en una relación de pareja. Son ellos mismos los que marcan las pautas para el paso del tiempo. Magnífico. Hemos pasado un buen rato y hemos reflexionado sobre la vida y el amor. ¿Qué nos espera ahora? Y por otro lado, El Espantapájaros es la narración de una masacre en un pueblo, desde que llegan los asesinos hasta que se acaba la matanza. Y una de las virtudes que tiene ese texto es que, pues a pesar de estar narrando unos hechos terribles y que tiene unos diálogos muy vividos y bien logrados. ¿Es una novela escrita exclusivamente para amantes del realismo? El lenguaje en el que están contados estos hechos es muy poético y está muy bien cuidado. Hay un montón de imágenes de una belleza muy sobrecogedora y muy impactante, tan impactante como terribles son los hechos. Y al leerlo es cuando uno se acuerda que Ricardo también escribe poesía, por ejemplo. Entonces podríamos decir que estas dos novelas son dos gemelos diabólicamente distintos, condenados a coexistir en un mismo volumen. Y bueno, son también juntas y digamos como dos opuestos que se enfrentan, pero a la vez como que conviven inevitablemente, que componen la mirada sobre estas dos realidades de las múltiples que se viven en este país. Y me parece muy interesante que un autor sea capaz de hacer una sola entrega y prácticamente sienta que es una necesidad de hacerlo así, que da como inseparables dos propuestas tan distintas, pero que justamente la idea que se quiere transmitir es que no se niegan la una a la otra. El Espantapájaros y Comedia Romántica. Dos novelas inconciliables de Ricardo Silva Romero, comentadas por Daniel Samper Ospina. Ya me leí las dos novelas que está por publicar. Las dos son diametralmente opuestas. Una es un diálogo maravilloso de una pareja de amantes, y la novela avanza pues en esa trenza del diálogo de una manera plácida, también con mucho sentido del humor y también en todo caso con mucha reflexión y profundidad sobre el asunto del amor. Y la otra es una novela en la cual la grandeza narrativa, a mi juicio, consiste en que la masacre de la que habla es el personaje central, es decir, el verdadero personaje no es los que pueden aparecer
dentro de la trama, sino la misma masacre. La masacre es un personaje. Y eso creo que es un gran hallazgo de técnica literaria por un lado y ya por fuera de la técnica, pues un esfuerzo fundamental para que podamos los de esta generación mirarnos en el espejo y ver lo que le ha sucedido al país y a nuestras almas, pues por ser colombianos y haber tenido que padecer estos tiempos. Espantapájaros, comedia romántica. Melba Escobar nos comenta estas dos novelas con palabras desasosegantes. Dos extremos de un mundo, una tarde deliciosa, una masacre, una atmósfera sin referencias, una escritura delicada que nunca cae en la sensiblería. Comedia romántica y Espantapájaros son dos extremos de un mundo que parece no permitir que esas dos historias sucedan en el mismo territorio, ¿no? Es como pensar que el primer mundo y el tercer mundo conviven bajo el mismo territorio y de alguna manera cada una de ellas se sitúa en uno de esos extremos. En comedia romántica es una historia de amor que sucede a través de un diálogo, es una larga conversación donde uno acaba sintiéndose muy metido en la intimidad de una pareja que se conoce muy bien y que de alguna manera a través de la palabra nos muestra quiénes son. Cada uno de ellos se va revelando desde sus gustos, desde sus intereses, desde su propio sentido del humor. Hay mucho humor, hay mucha calidez. Es como pasar una tarde deliciosa con amigos, tomándose un vino, algo así. Y al final uno descubre que hay muchos otros significados dentro de la historia que poco a poco se van develando. Por otro lado está el Espantapájaros en el otro extremo, ¿no? Que es una masacre, cómo ocurre esta masacre, cómo se llega a ella. Aquí también hay una relación muy fuerte con la atmósfera, pero aquí por supuesto no hay unos personajes que puedan tener todas estas referencias sobre sus gustos, sobre sus intereses, sobre lo que les apasiona, en fin. Entonces creo que hay un diálogo entre estas dos historias que acaba siendo muy valioso y muy revelador y que lo deja a uno inquieto. Ambas historias se leen con gusto, es un disfrute, hay un disfrute en la escritura porque es delicada, porque es ágil, porque hay un trabajo de investigación detrás, porque la gente habla como realmente hablan en esta región, en estas situaciones. Entonces hay un dibujo muy, muy fiel, pero al mismo tiempo hay un ritmo, hay una velocidad, hay un cuidado, hay una narrativa que responde a una sensibilidad que es la de Ricardo Silva y que es muy pulida, se fija en los detalles y nunca cae en la sensiblería, ¿no? Ángel Marcel. Llevo leídas en forma simultánea casi 100 páginas de cada una de las novelas Espantapájaros y Comedia Romántica de Ricardo Silva Romero. Nombres como Espantapájaros, Camposanto, Gregorio, Cigarra, Matallana o Matamoros nos remiten a esa orgía de muerte,
que ha sido la historia de este país. Las guerras internas, los 1000 días, la violencia cruda y crónica de regiones como el sur del Tolima y un poquito más allá, allende nuestras lindes, la barbarie de nuestra América. La gracia, es decir, el alma del segundo cuerpo, el de comedia romántica, consiste, a mi modo de ver, en un extenso diálogo entre sordos, como Benjamín y Martina, que me recuerda es otra novela dialogada, también obra de teatro, que es la comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea y de la puta vieja Celestina. La ventaja de las dos comedias, la de Silva y la de Fernando de Rojas, está en que ambas son comedias en el sentido genuino de la palabra. Crítica, crisis, crisol, como comedia fue la obra y la vida del Dante. Como me he vuelto sapo, déjenme decirles lo siguiente. Borges en el Aleph nos enseña cómo se escribe una nueva comedia. Ricardo, con sus dos textos, que en realidad son uno, nos enseña cómo se escribe, por un lado, la nueva novela de la violencia en Colombia, sin los inconvenientes de la obra de Caballero Calderón, y de esa otra porquería, que es la narconovela actual, mejor llamada pornonovela. Y por otro, cómo se escribe un nuevo romanticismo sin los paraísos bobalicones de María, Amalia o Manuela. Comedia romántica es una novela tiernísima y llena de humor. Es una novela que celebra el amor con todo lo que trae, con las inseguridades, con la ternura, con las gratificaciones y también con esos miedos al aburrimiento que trae el amor que se ha vivido por muchos años. Y El Espantapájaros es una novela de horror. No horror del tipo Stephen King, sino un horror que es más cercano a nosotros porque es el de nuestra realidad cotidiana. Es el horror que aparece en los noticieros y en las revistas y que a veces es invisible porque es como si pasara a nuestras espaldas, en las selvas y en el campo, que es donde no podemos verlos. Entonces, para mí presentar estas dos novelas al mismo tiempo me parece que es uno de los experimentos más originales de los últimos tiempos. No ya porque son diferentes, sino casi contradictorias. Es como si la una fuera el espejo invertido de la otra. Conversemos sobre Comedia Romántica y El Espantapájaros. Cuéntame por qué estas dos novelas se publican juntas en ese mismo volumen que se titula Érase una vez en Colombia. Comedia romántica es una conversación entre dos personas, un hombre y una mujer, que dura toda la vida. A ellos dos, Benjamín y Martina, les dura esa conversación toda la vida y pues está durante el diálogo una sorpresa que se va desarrollando y que no sé si es mejor no discutir en estos momentos. Por otro lado, El Espantapájaros es la historia de una masacre desde que llega una banda de criminales hasta que se va. Porque realmente lo que sucede con El Espantapájaros y Comedia Romántica es que deben ir juntos porque la una hace soportable a la otra, no en términos de sufrimiento, sino en
en los términos en los que uno lleva la vida. No sería posible el optimismo de comedia romántica si no estuviera clara la realidad del espantapájaros. Y la realidad del espantapájaros sería de pesadilla y deforme e infernal si no existiera la posibilidad de una vida como la de comedia romántica. Comedia romántica es una buena noticia y el espantapájaros una mala, pero ambas se necesitan porque de ambas está hecha la vida. Comedia romántica tiene un par de personajes, Benjamín y Martina, a los que se les va toda la vida en una conversación y que siempre tienen como referente la historia que sucede en el espantapájaros. En el espantapájaros, semejante matanza de semejantes proporciones, los personajes siempre están anhelando vivir, es decir, llegar a construir un futuro, mientras el espantapájaros es un presente que está totalmente bloqueado por el pasado. Comedia romántica es un presente que sí tiene la opción de tener futuro. Y creo que ahí hay una clave para comprender por qué se necesitan. En términos prácticos de realización, de escritura, buscando responder a la pregunta de por qué lo hice, creo que para mí habría sido muy difícil haber escrito una novela que pone feliz sin haber escrito una que recuerda lo duro que es el mundo, porque no creo que haya un optimismo real si uno no parte de la base de que el mundo es poco más que un campo de concentración.